Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a Casa de la Literatura Peruana y al noveno encuentro de narradores gráficos. En nombre de Casa de la Literatura Peruana nos es muy grato, sobre todo, desarrollar esas actividades en torno al Día de la Historieta. Y este año vamos a iniciar el noveno encuentro de narradores gráficos con la presentación del libro Hada Verde, Sueños de Absenta. Y con el libro Un poema hecho historieta. El día de hoy nos acompañan Beatriz Figueroa, Brenda Román y Carlos González. Tenemos un fuerte aplauso para ellos. Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Figueroa. Primero, agradecer a la Casa de la Literatura por organizar este tipo de eventos donde podemos dar a mostrar nuestro trabajo. Lo primero que quería, también me acompaña es Brenda Román y Carlos González. Lo primero que quería explicarles un poco, ¿no?, de lo que es la editorial independiente que tengo, que se llama Hada Verde. Como que se basa de lo más que yo hago son cosas en base a sueños, ¿no? Entonces son sueños de absente. Bueno, Hada Verde es una editorial independiente que tengo diferentes tipos de publicaciones, desde poesía hasta ciencia ficción, historietas, poemarios, fanzines, ¿no?, miscelánea cultural. Y ya tenemos un poco más de 7 años con este proyecto. Imagina que este mundo no existe y puedes crear otro, ¿no? Es algo que siempre me gusta decir, ¿no? Que siempre podemos imaginar cosas y lograr que se hagan, ¿no? Dentro del catálogo, por ejemplo, tengo el primero, que es un libro de coloreo que era de los insectos mecánicos, Steampunk. También está la historieta Ser Humana, La Espiral, que es un magazine, ¿no?, cultural, y otro mini fanzine que es como más un trabajo artístico, es su intervención de collage con dibujo. También otros poemarios, Constelación de Palabras y Sumergida, y fragmentos. Y el que hoy día voy a presentarles es un poema hecho historieta, ¿cómo se llama? Nace de la idea de crear, de difundir más la obra de los autores nacionales, especialmente poetas, ¿no? Y no quería, y son poemas escogidos, no quería que sean los clásicos, ¿no? Entonces por eso escogí Desnudo en Barro, para hacerlo en una narración gráfica, ¿no? Yo me imagino el poema como si fuese un videoclip, ¿no? Como si el poema fuese una canción y yo hago las imágenes del videoclip. Entonces, es en base a una interpretación propia, ¿no?, a partir de entrar a un mundo de sueños, ¿no? Y bueno, los poemas de Vallejo, y creo que también es bastante abstracto. Y quisiera también fomentar de esa forma la lectura, ¿no?, enriquecida con imágenes para que, sobre todo a partir de los adolescentes, ¿no?, se puedan involucrar un poco más, ¿no?, en este tema, ¿no?, y que se animen también a hacer más poesía, ¿no?, a embellecer el mundo con palabras, formas diferentes de expresión, ¿no? Por el momento Después he preparado un video para, no sé si Brenda o Carlos.
Bien, buenas tardes. Yo agradezco a la Casa de la Literatura por la organización de este evento que viene sosteniéndose año a año y casi estamos a punto de voltear una década con este encuentro. Agradezco a la autora por haberme dado la oportunidad de sumergirme en este diálogo de relaciones que puede haber entre la poesía y la historieta. Haberme aproximado una vez más a la obra de Vallejo, a la inmensa obra de Vallejo, la posibilidad de interpretarla desde otros lenguajes, que creo que finalmente es de lo que se trata la obra, ¿no? Tratar de aproximarnos a Vallejo desde otra mirada, desde otro lenguaje, desde otro arte, como es la historieta. Y es que en estas relaciones entre historieta y poesía ya venimos acercándonos por buen tiempo y además incluso tratando de denominarla de alguna forma, ¿no? Me acuerdo que ya por los años 90 las primeras interpretaciones que hacía muy libremente Miguel Det las llamaba poerietas. Es una poerieta, ¿no? con bautizo de género incluso, ¿no? Que eran interpretaciones de obras como de Verlaine, por ejemplo, ¿no? Obras que las hacía del puro sentimiento, no era un encargo, no era un trabajo, era su pulsión. Y quizás los nombres hayan tratado de definirse y no tengamos uno finalmente para esta relación. Un intento de denominarla pues, lo tuvo Fabricio Rivas Marmanillo en Cusco, cuando el trabajo que hizo de adaptación poética lo llamó poémic, ¿no? Tratando siempre de fusionar estas palabras. Bueno, concretamente en lo que se refiere a la obra de Vallejo, que es una obra de poesía fundamentalmente, o por lo menos los intentos en historieta que se han hecho desde su obra han digamos que he tenido su mayor cantidad de aproximaciones en lo que se refiere a historieta. Habría que recordar un trabajo que de alguna manera pude contemplar de cerca desde una propuesta organizativa que trabajó la Mancha Cómic de Trujillo para lo que sería interpretar los heraldos negros en historieta desde un colectivo, desde una propuesta museográfica, ¿no? Entonces digamos que por allí de alguna forma ya hubo esa intención de querer hacerlo, ya hubo esas posibilidades de tratar de ver cómo se puede nuclear los temas, transbordarlos, y es que en los heraldos negros, más allá de la conciencia trágica de la vida, hay tópicos, hay temas, hay como que pulsiones que se repiten con mayor o menor medida y que siempre orbitan entre las grandes líneas de lo que es Dios, la mujer, la infancia. Son los grandes temas sobre los cuales caminan los heraldos negros y de alguna manera lo que en aquella ocasión, estamos hablando del año 2013, se hizo en Trujillo, fue tratar de colocar a Vallejo en sus versos como protagonista de sus versos, tratar de sacar de contexto esos versos, tratar de emplear el mayor simbolismo posible de sus versos, y la propuesta quedó bastante bien desde la libre experimentación y creo que nos permitió darnos cuenta de lo complicado, lo complejo, lo libre y serio que puede ser meterse en releer a Vallejo, ¿no? Vallejo es un poeta inmenso que se adelantó a su época, dejaba atrás el modernismo sin abandonarlo completamente, podría ser un postmodernista. Desde su concepción bucólica de añoranza sentaría líneas fuertes en lo que vendría a ser la madurez del primer indigenismo literario peruano. Entonces hay mucho para abrazar en la obra de Vallejo. En aquella ocasión, 2013, y ya que estamos hablando de los versos de Vallejo, habría que mencionar algo también que se hizo, que fue una muestra, ya después vendría un libro años más tarde, pero en aquella ocasión fue una muestra galería que se llamó Vallejito, versos y humor, de Carlos Lavida, que agarraba los versos de Vallejo y trataba de encontrarles una connotación inocente o, por qué no, humorística,
y no a partir del cuánto le pudiera dar de humor él, sino a partir de cuánto la interpretación fiel puede hallar de humor. Y eso está basado en el libro de Jorge Díaz Herrera, que es para leer a Vallejo en zapatillas. En ese estudio, Jorge Díaz habla de que Vallejo tenía humor en sus versos, pero que no todos alcanzamos a contextualizar ese humor. Bueno, ese es Vallejo, esas son las aproximaciones que se han hecho a Vallejo y siempre han resultado pretenciosas, siempre han resultado inmensas, siempre hay una tarea por hacer. En relación a Desnudo en Barro, la obra que agradezco haber podido releer, haber podido vivificar para mostrarles alguna opinión de parte, pues lo que primero me viene a la mente es la manera como la autora lo expresa, ¿no? La autora se queda con el símbolo, se queda con una serie de símbolos importantes, vale decir los símbolos, ¿no? O sea, el barro, para empezar, ¿no? El barro del cual estamos hechos, el barro que nos confunde, que nos amarra, que resulta siendo esa lección de vida aparatosa, ¿no? Estar desnudo en barro finalmente implica estar desprotegido frente a nuestra esencia misma, frente a lo que nosotros somos, frente al barro del cual estamos hechos. Un barro que puede ser aparatoso o puede ser inmundo y ante el cual no nos queda más que una sensación poética, ¿no? Y ella lo expresa bien cuando lo fusiona visualmente. El personaje, el protagonista que ella empieza a proyectar en su primera página, es justamente eso, ¿no? Bueno, el personaje que aparece en la obra es un personaje que de alguna forma es un personaje hecho de barro, pero al mismo tiempo confundido por el barro. Bueno, a lo que iba es a los símbolos, ¿no? A cómo coge algunos símbolos para crear secuencias de tránsito, de desasosiego, de búsqueda, de conflicto, para crear géstica de tragedia a lo largo de la obra, ¿no? Y aquí podemos encontrar, además, esto es un poco para volver un poco atrás, cómo es el contexto en el cual ella lo plantea, a partir de una ficción en la cual un par de personas se unen a partir del poema. O sea, su vida tiene que ver con una circunstancia que los va a llevar a los heraldos negros, ¿no? Bueno, esto es un tema que tienen que leer ustedes, pero hay una ficción paralela, un texto que va más allá, un metatexto en el cual se contextualiza la obra y llegan a la obra. Y ya en la obra misma pues encontramos esta serie de símbolos que Bea ha venido mostrándonos con secuencias de distinto matiz trágico. Tenemos al desierto en palabras de Vallejo como el azul, el Sahara azul, aquella inmensidad que nos desola. Tenemos a la presencia del ciego que murió lleno de voces de nieve, que termina siendo la posibilidad de cuánto la frialdad de la muerte puede resultar ese mensaje que no nos permite siquiera tener reflexión en los últimos momentos. Y las denuncias siguen y van con relación a los símbolos que va colocando la autora, como cuando se refiere al poeta nómada que se despierta al crudísimo día de ser hombre, ¿no? Y esta frase así de trágica, el crudísimo día de ser hombre, pues es el hombre amarrado, el hombre que carece de lo más importante, que es la libertad, y en la obra de Bea es una marioneta.
La mujer también está presente, y está presente desde el señalamiento, desde el reclamo, desde la frase directa en la cual le dice, y tú, y amor, y tú también, ¿no? Y también está Dios, al cual también le reclama con versos como ¿quién tira tanto del hilo que descuelga sin piedad nuestros nervios? Y ahí vemos justamente la soga que se revienta en la acusación máxima que viene señalando, pero con un rostro de mujer que va estallando en simultáneo. Esto es a partir de la interpretación, a partir de la gráfica de la autora. Y finalmente la mujer como la culpable, ¿no? Como a quien hay que señalar, la causante de la aflicción, de las penurias, del protagonista de esta historia. La mujer es todavía un sexo, la tumba es todavía un sexo de mujer que atrae al hombre. La tumba es todavía un sexo de mujer que atrae al hombre, una manera de culparla, ¿no? Una manera de hablar de lo fatal y esa atracción hacia lo fatal, y esa voz femenina que termina siendo la atracción de Vallejo hacia lo fatal. Hay un señalamiento de culpabilidad. Esto, y como lo dije inicialmente, las relaciones de toda la obra de Vallejo también se acentúan acá. Me refiero a lo que es Dios, a lo que es mujer, a lo que es infancia, y en lo que es infancia pues también la manifiesta cuando habla acerca de esas horas febriles y en los ángulos abortan rubios siglos de ventura, ¿no? O sea, estos rubios siglos de ventura son finalmente ese pasado que puede ser interesante, valioso para nosotros, pero que alguien, bajo el señalamiento de Vallejo, alguien termina por crear una circunstancia que hace que se aborte, ¿no? Entonces, las horas que abortan estos siglos de ventura no es sino el señalamiento de haber vivido en vano, o el señalamiento de un pasado que tiene una connotación para nosotros y que obviamente no es la misma para Dios. Bueno, son, digamos, las aproximaciones. En la gráfica de Bea nosotros vemos pues a ese mundo con cara de hombre, con cara de mujer, en el cual su cabellera de rubia, debo entender que rubia, es una publicación blanco y negro, pero de acuerdo al verso de Vallejo, vendría a ser los rubios siglos de ventura, y es un rostro a manera del planeta, Gea, la Tierra, orbitada por la Luna en sus fases, y el protagonista está más allá de esa órbita principal, ¿no? Ese distanciamiento, esa lejanía, esa contemplación casi a la distancia, casi sin pertenencia, es parte de una de las gráficas de página completa de Bea, que creo que contribuye muy bien a esta relectura de la obra de Vallejo. Como está como subyugado, ¿no? Está inmerso, ¿no? En esa imagen se ve que está el hombre así como que muy abajo, subyugado, inmerso en ella, ¿no? O sea, debajo de lo que representa la mujer, ¿no? Sí, es bastante existencialista, ¿no? El caminar por el desierto también, ¿no? O sea, son las imágenes que son de mi interpretación, y esa manera de un sueño que también es como que el protagonista, uno de los protagonistas, ¿no? Se sumerge y se convierte en este personaje también del poema, ¿no? Bueno, esos señalamientos, esas añoranzas, esa pérdida de sentido de la vida y pérdida de posibilidad de poder mirar a Dios o poder mirar a la mujer para encontrar un sentido, ese señalamiento de Dios como el culpable de la desgracia humana a partir de los versos, ese señalamiento de la mujer como un pasado y un presente que te puede arrastrar a lo fatal, frente a lo cual te encuentras desprotegido porque estás desnudo en el barro de ti mismo, que te confunde y que de alguna manera resulta aparatoso o resulta inmundo, o por lo menos eres vulnerable o estás desprotegido o desnudo. Esa es la obra.
Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Soy Brenda y quiero hablar de la obra de Beatriz Figueroa desde mi punto de vista de historietista. La verdad, voy a ser bien honesta, yo de poesía, pero cuando yo he pretendido leer a Vallejo, o sea, cuando lo he empezado a leer, hay un asunto con Vallejo, o sea, para mí es demasiado doloroso, duele un poco leer a Vallejo. Yo he llegado a leer Los Heraldos Negros completos y me he quedado profundamente conmovida. Es muy conmovedora su poesía. Yo siempre suelo decir, a mí no me gusta mucho la poesía, ni me gusta hacerla, ni nada, pero realmente leer a Vallejo lo deja a uno como removido. Yo incluso cuando yo leí Los Heraldos Negros, yo cerré el libro y dije, no, esto ya no lo vuelvo a leer jamás porque uno acaba hasta puede ser que esté exagerando, ¿no? Pero yo acabé hasta con lágrimas un poco en los ojos, ¿no? Porque realmente es uno de los pocos escritores tan conmovedores y poetas que nosotros tenemos. Entonces, cuando yo me enteré que Beatriz iba a sacar su fanzine y me dice, mira, he hecho un poema, he hecho historieta basado en un extracto de Los Heraldos Negros, yo dije, wow, ¿no? Porque realmente, además de leer Los Heraldos Negros y encima hacerlo historieta, dije, bueno, qué trance, ¿no? Porque realmente para mí es súper fuerte. Entonces, pero yo confiando que en la sensibilidad que yo he visto en el trabajo de Beatriz, a través de todos sus trabajos, ella es una historietista muy, muy sensible. Yo he leído y me gustó mucho. Yo recomiendo mucho leer su fanzine. ¿Por qué? Porque empieza de una manera bastante agradable para lo fuerte que es el poema de Vallejo, ¿no? En esta ocasión el extracto Desnudo en barro es muy fuerte, es muy fuerte. El mismo poema empieza en una manera como, yo lo siento como un poco como la degradación de un hombre, el trance de una degradación, y que tiene que ver también con una mujer. Pero me gusta mucho cómo ella lo ha contemplado, ¿no? Cómo ha empezado de una manera amable, de una manera cotidiana, introduciéndolo como una especie de... la clásica pregunta, como ella dijo hace un rato, ¿no? Que a veces los niños hacen, ¿no? ¿Y cómo conociste a mi mamá? ¿O cómo conociste a mi papá? Entonces, esa manera de introducirnos a la historia, que es un poco fuerte, me parece muy bonita, ¿no? Además de que me entero de una historia romántica, por así decirlo, que siempre gusta, ¿no? Ya, qué gracioso, ¿no? Lo conoció en el bus, ¿no? Entonces, en el Metropolitano, dice todo. Entonces, esa manera de introducir a la historia me parece muy bonita porque yo me atrevo a decir que incluso acá hay dos historias, ¿no? Que es la historia de la pareja con el niño y además del poema, ¿no? Y es algo pues que todos de repente quisiéramos que nos pase, ¿no? Ojalá me hubiera pasado a mí. Yo conocí a mi expareja leyendo Superman, creo. Es mejor, qué bonito que ella haya introducido una historia dentro de otra historia, ¿no? Que es la historia de Vallejo. Sobre el mismo Desnudo en el barro, bueno, que tengo que decir, ustedes podrían adquirir el fanzine y enterarse de lo fuerte que realmente es el poema, porque es un poema muy fuerte respecto a las relaciones amorosas. Yo el poema lo he interpretado, porque yo lo he interpretado así, es como el deshacerse de un hombre por una relación, no exactamente por una mujer, ¿no? Sino todos esos sentimientos que confluyen, el haber sentido el amor hacia una mujer, pero que al fin y al cabo acaba en una historia, por así decir, feliz, porque se hace una familia, ¿no? Se hace una familia a raíz del encuentro con Vallejo, algo así. Es lo que yo interpreto del fanzine. hemos conseguido construir algo,
gracias a habernos encontrado con Vallejo y una historia que no es necesariamente constructiva, ¿no? A mí me parece un poquito autodestructiva, ¿no? Eso es lo bonito por eso los invito a leer la obra de Beatriz. Bueno, o sea, sí, la primera parte es como una introducción para que llegue a la parte del poema y como un sueño, ¿no? También he preparado y entonces ya sería esto, como me dijo Carlos, ya eso ya sería transmedia, ¿no? Del hecho de la historieta, trasladarla a un video de música, ¿no? Como yo siempre digo que me imagino las imágenes como si fueran un videoclip, ¿no? Entonces, en alguna oportunidad más de uno me dijo, ¿no? ¿Y por qué no haces el video, no? Entonces, está ahí. Ya lo he hecho. Primero pensaba hacerlo cantado, porque también canto, pero no me he dado el tiempo ahora, así que será leído y a ver para que lo vean, ¿no? La música es de un amigo que se llama Víctor Chan y es de acá también, ¿no? Así que para que lo vean el video. Gracias, muchas gracias. Entonces, los invito también a pasar por la feria, que vamos a estar también ahí teniendo los ejemplares. Y muchas gracias por su presencia, por acompañarme hoy día. ¿Alguna pregunta de repente? No sé. Sí.
La obra de Vallejo es interesante, bastante importante, pero me gustaría saber, ya que ustedes lo han analizado, lo han leído bien, nos lleva a una solución de nuestros problemas actuales, entre que la tierra que está contaminada, pero Vallejo habla de una tierra un poco deteriorada, del cual nosotros hemos sido hechos, pero en verdad nosotros hemos sido hechos de tierra, pero de la tierra más limpia, más pura. Y estoy hablando de un comienzo de la creación. Entonces me gustaría, si la obra de Vallejo nos lleva a solucionar algún problema en la actualidad, porque tenemos muchos problemas. Necesitamos que el pueblo, el hombre, sea preparado para conocer nuestra realidad, de nuestra realidad poder progresar, pero equilibradamente. Ahorita estamos desequilibrados. A ver, con respecto específicamente a este poema de Desnudo en Barro, es un tema más existencialista y yo creo que no está tratando de resolver nada, más bien simplemente es una queja. Como la verdad, cuando yo también escribo, o sea, lo que pasa es que yo también hago poesía y generalmente es una de las cosas que hago es quejarme, de las cosas y de repente no hay una solución, pero uno desfoga, ¿no? Entonces yo creo que ese es un desfogue, ¿no? También, ¿no? No es para solucionar algo, es un reclamo, es una queja y cuando uno se siente mal hace esas cosas, ¿no? Entonces, de repente invita a la reflexión, ¿no? Y también a que uno sepa que no está solo de alguna forma, ¿no? Bueno, sobre la obra de Vallejo y sobre la naturaleza del barro del cual habla Vallejo tuvo formación cristiana y Vallejo después cuestionó mucho su formación cristiana. Vallejo incluso llegó hasta hacer todas las preguntas de reclamo de todas las formas posibles respecto a cuánto valía su formación. Más allá de eso y en relación a la prohibición frente al problema del hombre o a la condición del hombre, lo fundamental de la obra de Vallejo es que nos aproxima a la atemporalidad del problema del hombre, a la vigencia permanente del problema del hombre. Vallejo nos habla de la incapacidad de conmovernos, de la indiferencia frente al dolor ajeno, y eso es algo que lo seguimos viendo, y eso es algo que a él le dolió y fue sobre lo que escribió. Entonces, esa es la obra de Vallejo desde su conciencia del sentimiento trágico de la vida. ¿Alguna pregunta más? Son temas constantes y universales, ¿no? Trata de esos, ¿no? De esos temas, pero no los resuelve. Yo creo que no los resuelve, ¿no? De ninguna forma no los resuelve, ¿no? Porque creo que todos debemos pasar por eso en algún momento, ¿no? Todos tenemos que tener una crisis porque eso también nos hace crecer y madurar, ¿no? Buenas tardes con todas, con todos. La verdad es que me parece muy interesante el título nomás del conversatorio, poema, una historia detrás del poema. Yo quería saber, Bea, es la primera vez que tengo contacto con tu trabajo, quiero revisarlo y verlo. Yo también trabajo en ilustración y estoy incursionando en la poesía además, pero en temática más climática, de cambio climático. Y me interesaría saber tus procesos. ¿Cómo así pudiste elegir el poema que utilizaste para el fanzine? ¿Cómo nació la idea o el proceso creativo para este proyecto? Porque tengo entendido, o sea, en realidad los procesos van cambiando según los proyectos también, ¿no? Y puntualmente con este proyecto, ¿cómo fue el proceso? Por favor, gracias. Como ya había mencionado antes, que yo me interesa difundir la poesía, ¿no? Entonces, porque yo también escribo, ¿no? Pero empezar con los clásicos y los autores
nacionales, ¿no? No quise un poema muy común, estuve leyendo y tampoco no quería que sea muy extenso, y me llamó bastante la atención el nombre de Desnudo en Barro, ¿no? Principalmente por el nombre de Desnudo en Barro, ¿no? Me jaló mucho. Y después lo estuve viendo, lo analizando, interpretando, y lo que hacía era eso, ¿no? Imaginármelo como si fuese un video, como si fuese una canción. Siempre he hecho cosas así, ¿no? O sea, en base a imágenes, ¿no? Las palabras, convertirlas a imágenes, cómo podría convertirlas, cómo puedo interpretar esto de alguna forma, ¿no? Obviamente la parte de la marioneta, ¿no? Que es Dios así, jugando con él, ¿no? Es lo que dice también, ¿no? Pero de otra forma, ¿no? Y bueno, y la parte de la historia también, ¿no? O sea, ¿cómo hago para introducirlo? Y como dijo Brenda, que no sea que sea de una forma amable, por así decirlo, ¿no? O sea, no tan recargada, porque ya el poema en sí es bien fuerte, entonces como un contraste, ¿no? Y me pareció también que es como que quería hacer historias relacionadas al amor, pero eso es como lo que dijo, ¿no? Es un amor, primero, que tiene una buena conclusión, ¿no? De que son una familia, pero detrás de eso también hay otras historias, ¿no? Como la del poema en sí, ¿no? Y también escogí a Vallejo primero, porque ese es el primero de una serie, porque después voy a hacer de otros autores también. El siguiente es de Blanca Varela. Y bueno, también he hecho en la próxima presentación que viene, también estoy dentro de un colectivo que también estoy presentando un poema, ya uno de los míos, ¿no? También está como una historieta, ¿no? Entonces, unir esas dos cosas, unir lo que me gusta, que es escribir, y también y leer los poemas, ¿no? Y ilustrar y hacer historietas. Eso es lo primero que se me vino, ¿no? O sea, fusionar esas dos cosas, enriquecer la palabra y enriquecer también las imágenes, ¿no? Eso. Mira, esto lo he hecho en el 2019, pero como ha habido todo el tema de la pandemia, no lo pude presentar antes, así que lo estoy presentando recién. Y ya no me acuerdo cuánto me demoré, pero me imagino que, o sea, una cosa ya es la parte de la ilustración, ¿no? Pero antes todo se habrá sido que 2 semanas, me imagino 2 semanas, ¿no? O 3 de repente, sí. Gracias. Los poemas que usted va a realizar, porque es algo que tiene que ver con la mente. La mente no se llena de conocimiento, es algo increíble, no se llena, nunca se va a llenar. Entonces usted tiene esa ventaja de hacerlo, pero me gustaría que usted, con ese amor que tiene, pueda hacerlo de una manera que resuelva nuestros problemas. Ya. Bueno, lo tomaré en cuenta. No sé, yo creo que exponer los problemas de alguna forma también los resuelve de repente, ¿no? Porque, o sea, simplemente el exponerlos y no dar una solución, pero que cada uno ya empiece a ver por dentro y exteriorizarlo también, ¿no? Interiorizarlo para después solucionar algo, ¿no? De repente. Ya. En ese momento. Ya, después sí. Ya, okay. Ya yo lo leeré, gracias.
¿Alguna otra pregunta? ¿Nos puedes contar un poquito cómo es el trabajo con el editor? ¿Trabajaste con un editor para este libro? Son autopublicaciones, son un fanzine, es una autopublicación. O sea, todo lo hago yo. Yo tengo una filosofía que le aprendí hace unos años, que es el do it yourself en inglés, que es hazlo tú mismo, ¿no? Y mientras más procesos lo hagas tú, creo que es mejor porque es más personal, ¿no? Y en realidad todos lo pueden hacer, ¿no? O sea, obviamente las impresiones sí las tengo que mandar a hacer, ¿no? Pero después yo armo todo, incluso, o sea, yo hago el engrapado también, ¿no? O sea, no, eso lo he hecho. No hay una editorial más que, o sea, yo misma lo he hecho la edición y todo. Creo que también eso, el hecho que uno también haga las cosas incentiva a otras personas también a hacer lo mismo, ¿no? A hacer sus propias publicaciones, ¿no? Los retos más importantes que has visto y que esperas poder resolver frente a una segunda publicación, ¿no? Porque comentabas que vas a seguir explorando otros autores también de poesía. Tal vez el tiempo. El tiempo, porque si uno quiere quitar, tercerizar, ¿no? Que no tercerizar las cosas, de todas maneras es un tiempo que tienes que invertir tú, y si lo haces tú solo ya pues te demora más, ¿no? Eso sí es ¿no? Y a veces hay cosas que se presentan en el camino que son más inmediatas, entonces como que se va quedando a veces, ¿no? Porque el segundo está todavía en proceso. He avanzado unas 5 viñetas por ahí, pero ya se quedó paralizado por avanzar con otras cosas que estaban más inmediatas, ¿no? Entonces creo que el tiempo, ¿no? Ese es el mayor reto, creo. Gracias. Volviendo a la pregunta anterior, ¿tú cómo lo ves desde tu perspectiva de editor, esta idea de trabajar con el autor? ¿Qué tanto aporta un editor a todo este trabajo, a todo este proceso? Ya, en principio estamos uniéndonos a lo que es adaptación literaria, como manera de trabajo. Hay veces en las cuales hay un autor presente, el autor primigenio, me refiero al escritor, y hay veces que no, en el caso de la obra de Vallejo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la reinterpretación desde la planificación tiene una libertad de exploración libre por excelencia cuando el autor solo lo hace. Esa posibilidad de exploración es válida, ese es, digamos, lo más importante, lo más valioso, la libertad de exploración desde las ediciones de autor. Un editor, de alguna manera, es alguien que entiende el mercado desde el lugar donde trabaja, y si es que coincides con el lugar donde trabaja, con las pautas con las que trabaja, con el público con el que trabaja, o sea, hay un alineamiento, entonces todo bien, entonces un editor puede de alguna manera compartirte la experiencia, porque finalmente están hablando de una misma intención, pero es ese el conocimiento sin mayor libertad de exploración. Pero si hay un autor que obviamente apuesta por la libertad explorativa, libertad de formatos, de dimensiones, de cantidad, de volumen de obra me refiero, entonces sí, pues hay que confiar mucho en la autoedición, ¿no? Es verdad que muchas veces uno piensa que la autoedición puede estar bastante frenada por la falta del referente, pero nadie debería pensar eso. O sea, uno que trabaje por su propia cuenta no puede excluir a los referentes, ¿no? O sea, de alguna forma hay quienes hicieron
hicieron fanzines antes que uno, que de alguna manera van a ser, entre comillas, los asesores editoriales. O sea, yo creo que quiéralo o no, de alguna forma, siempre hay un asesor tácito editorial, así no esté convocado, así sea simplemente por la experiencia que uno tiene. Entonces uno siempre no debe perder, si bien es cierto de que esto de la presencia del editor implica eso, la presencia del referente es aún más importante, ¿no? Uno no puede ir tan a ciegas, siempre hay alguien que trabajó antes que tú, y si también trabajó por autoedición, entonces algo puedes aprender de él.